Como les había comentado, es un honor tener en nuestro programa hoy al ministro de la Presidencia, Joel Santos, y comentábamos fuera del aire que ya él había estado en otras ocasiones anteriormente aquí en Líderes, pero nos honra tenerlo nuevamente y tenerlo como ministro de la Presidencia del gobierno del presidente Luis Abinader. Joel, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la verdad que para mí es un placer estar de vuelta después de algunos añitos al programa y obviamente pues viendo lo exitoso que el programa continúa siendo, lo bien llevado, y por supuesto será para mí un verdadero placer conversar sobre los temas de importancia en esta ocasión. Muchas gracias. Primeramente, Joel, tú eres una persona que viene del sector privado con una gran experiencia en temas turísticos, pero también en el sector financiero, y hiciste la transición al sector público. ¿Cómo se sintió ese proceso de venir del sector privado y ahora estar en esta experiencia en el sector público? Bueno, la verdad que para mí ha sido sumamente interesante, debo decir, el proceso. Claramente, yo soy un hombre que viene del sector privado, pues acostumbrado a las diferentes dinámicas que trae el sector empresarial. Creo que vengo con una intención pues de vocación de servicio importante. Vengo también claramente pues dándole seguimiento o siguiendo a nuestro presidente de la República, con quien he tenido una relación de muchos años, y que, como yo siempre digo, el presidente ha marcado con el ejemplo. Y el presidente lo que nos pide, los sacrificios que nos pide a los funcionarios, no es ninguno que él no esté dispuesto a realizar. Pues claramente cuando tú trabajas de la mano o cerca de un líder como el presidente y con un equipo como el que está conformado por el gobierno dominicano en esta ocasión, pues la verdad que se facilitan mucho las cosas. Y al final de cuentas yo creo que para mí es un honor servir al gobierno dominicano, un honor servirle a la gente y un verdadero honor pues formar parte de un equipo tan importante y tan interesante como el equipo del gobierno dominicano. En el gobierno del presidente Abinader iniciaste primero como gerente general, creo que era el nombre del cargo, de la administradora de fondos de pensiones del Banco de Reservas. Y recuerdo conversar contigo en mi otra plataforma, el podcast, de los grandes avances que durante tu gestión, pues esa sucursal del Banco de Reservas, esa filial, perdón, del Banco de Reservas, tuvo, y denota tu experiencia en el sector financiero. Y luego entonces asumes el Ministerio de la Presidencia, que es, se pudiera decir, el primer ministro del país. Y muchas personas a veces se preguntan cuál es el rol del Ministerio de la Presidencia en el engranaje gubernamental. Bueno, yo creo que un ministro de la Presidencia pues tiene unas funciones bien definidas, pero también tiene otras funciones que se agregan dependiendo sobre todo del carácter y la estrategia que tenga el presidente de turno. Las funciones generales que pudiéramos decir son las que están enmarcadas obviamente en la ley, que te dice que el ministro de la Presidencia se encarga de dar seguimiento a todos los otros ministerios del Estado, sobre todo los objetivos que se traza el gobierno, sus ejecutorias, y asistir al presidente de la República. Entonces ahí es que se pone interesante. Cuando abrimos esa otra responsabilidad, entonces se integran proyectos particulares de importancia que por su transversalidad, es decir, son proyectos que no necesariamente caben en un ministerio específico porque tienen que ver con muchas diferentes áreas, y el Ministerio de la Presidencia es lo que mejor le sirve. Por eso vemos que el Ministerio de la Presidencia se encarga de los temas de movilidad colectiva, proyectos emblemáticos y de desarrollo como lo que es el seguimiento al proyecto de Pedernales, los proyectos que se desarrollan en Manzanillo, también le da seguimiento a lo que es el 911 y los proyectos de vivienda feliz de manera concreta, para mencionar algunos. Entonces, dentro de ese marco de asistencia al presidente de la República también habría que agregar, pues básicamente, poniéndolo de una manera muy simple, todo lo que el presidente entienda que hay que atender de manera urgente, pues sin lugar a dudas también cae dentro del Ministerio de la Presidencia. Algo que yo puedo garantizar es que el ministro de la Presidencia y el equipo bajo el Ministerio de la Presidencia no tiene tiempo para aburrirse.
y verdaderamente hay que reconocer que el rol que juega es sumamente determinante en el gobierno dominicano. Hay que ejercerlo con mucha responsabilidad, hay que ejercerlo con mucha firmeza y sobre todo siempre tratando de colaborar en facilitarle, si se puede utilizar la expresión, la vida al presidente de la República. Dentro también de la estructura del Ministerio de la Presidencia, como bien dices, se encuentran ejes temáticos del presidente Abinader. Y está la oficina para los temas de transporte o proyectos especiales de transporte. Y recientemente vimos la inauguración del teleférico de los Alcarrizos. Cuéntanos un poco de ese proyecto, el desarrollo y el impacto que tiene sobre las personas que utilizarán el teleférico. Sí, el teleférico de los Alcarrizos es otro de los proyectos emblemáticos que persiguen trabajar todo lo que es la movilidad masiva de los habitantes, sobre todo de las grandes ciudades. Estamos refiriéndonos de manera muy concreta al Gran Santo Domingo y a Santiago. Quizás te menciono algunos proyectos generales antes de caer al teleférico de los Alcarrizos, pero dentro de allí se enmarcan proyectos tan importantes como el monorriel de Santiago, el teleférico de Santiago, la línea 2C del metro, que es que precisamente conectará con el teleférico de los Alcarrizos, que es el proyecto, que es la pregunta que tú me acabas de realizar. El teleférico de los Alcarrizos es un proyecto que está realizado dentro de todo lo que es los Alcarrizos. Prácticamente inicia en la llamada entrada de los Alcarrizos y termina en el punto, si se puede utilizar la expresión, más profundo, uno de los puntos más profundos de los Alcarrizos, que se conoce como Los Americanos. La entrada tiene una de las 4 estaciones que va a tener el teleférico, que se llama asimismo Los Alcarrizos. Hay 2 intermedias, Puente Blanco y La Toronja, terminando como dije, con Los Americanos, que es el punto más profundo dentro de los Alcarrizos. Esto abarca 4.2 kilómetros, 163 cabinas, aunque inició con 120, pero terminarán siendo 163 cabinas. Es un teleférico de los más modernos del mundo, debo decir, a nivel de tecnología, y viaja a una velocidad de 7 metros por segundo, lo cual es bastante rápido. Por eso cuando usted ve en las primeras imágenes, algunas personas creen, aunque es muy seguro, pero usted ve que las personas pues lo toman como si fuera un paseo, porque realmente tiene una muy buena velocidad que permite pues obviamente transportar una cantidad importante de personas a lo largo de su trayecto. Estamos hablando de que este teleférico tiene la capacidad de manejar 4.500 personas por hora por sentido, es decir, 9.000 personas por hora, lo cual es muy superior, por ejemplo, a la primera etapa del teleférico, que transporta 3.000 personas por hora por sentido. Mencionaste el monorriel de Santiago, es un proyecto novedoso que caracteriza la innovación que tiene el presidente Abinader dentro de su gestión. ¿En qué etapa se encuentra y cuál es la proyección de la realización de ese proyecto? Bien, el monorriel de Santiago es un proyecto que prácticamente cruza lo que es el corazón de Santiago. Sobre todo, es una interesante conexión de las áreas urbanas de la ciudad corazón con las áreas donde se concentran la mayor cantidad de puestos de trabajo, particularmente las zonas francas, que permitirá porque las personas hagan un trayecto muy rápido para llegar a sus lugares de trabajo y regresar a sus casas. Es un proyecto que tiene unas 14 estaciones y estará siendo construido en 2 etapas. Una primera etapa que abarca 9 estaciones y una segunda etapa que abarca otras 5 estaciones. Las primeras 9 estaciones estarán en funcionamiento en el primer trimestre del 2025 y la segunda etapa estaría lista en el 2026. Pues la idea definitivamente es que, y estoy seguro de que creará una transformación vial en la ciudad de Santiago.
Es el proyecto más grande de todos. Cuando mencionabas, digamos, el portafolio de proyectos que tiene el Ministerio de la Presidencia, está el Plan Familia Feliz, y recientemente hemos visto entregas que se han realizado de este proyecto. ¿Cómo va ya casi nosotros llegando al tercer año de gobierno? ¿Cómo va el desarrollo de este proyecto en la República Dominicana? La primera etapa, la primera parte del gobierno, el proyecto de Familia Feliz pasó por un proceso de formulación, de documentación, porque obviamente es prácticamente una alianza privada, una alianza público-privada entre obviamente los dos sectores de importancia del país, donde lo que claramente persigue y cada uno se encarga de los principales elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de construcción de vivienda, el sector privado construye las viviendas y obviamente las vende, mientras el gobierno se encarga de facilitar. ¿Y cuál es la facilitación del gobierno? Pues entregar los subsidios suficientes y clasificar los potenciales beneficiarios de estos subsidios para que los dominicanos de las clases más necesitadas puedan accesar a su vivienda. Se entregan diferentes tipos de bonos, un bono para el inicial, un bono ITEVIS que también le permite reducir su costo y un bono adicional que le permite reducir el costo del interés que tiene sobre el financiamiento que tomaría. Hay un cuarto bono que obviamente no es para todo el mundo porque es el bono mujer, que se le entrega adicionalmente a las mujeres cabezas de familia que están buscando vivienda. La combinación de estos bonos les representa un ahorro importante a los dominicanos para poder adquirir esa primera vivienda, porque obviamente este es un proyecto que está diseñado para que las personas puedan accesar a su primera vivienda. Como dije, la primera etapa del gobierno se trabajó mucho el tema de la formulación, pero ya este año estamos trabajando para entregar alrededor de unas 5.000 o 6.000 viviendas con este concepto, con el objetivo de superar las 10.000 en el año 2024. Uno de los viceministerios destacados del Ministerio de la Presidencia, y que en lo particular me llama la atención porque tiene que ver con un tema que he trabajado bastante, la tecnología y la agenda digital, es precisamente la Agenda Digital 2030. ¿Cuáles han sido los principales logros dentro de la gestión del Ministerio de la Presidencia en el marco de la Agenda Digital 2030 y qué también podemos proyectar de cara a este primer gobierno del presidente Abinader? La transformación digital, sin lugar a dudas, trata de que a nivel tecnológico la República Dominicana continúe dando avances importantes para accesar a las principales tecnologías, pero no lo estamos hablando simplemente por accesar a tecnologías por accesar. Estamos hablando de acceder a las tecnologías para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sobre todo lo que tiene que ver con la reducción de trámites, es decir, que los dominicanos puedan recibir y acceder a los principales trámites, que puedan digitalmente recibir servicios que antes no lo podían realizar o lo hacían de una forma tan análoga que era mucho más costosa y delicada. Y otro aspecto que es muy importante, que es que en la medida de que tú vas avanzando a nivel tecnológico como país, también tienes que defenderte de esa apertura tecnológica que traes, y es la parte de la ciberseguridad, que muchas personas no lo toman en cuenta hasta que no sucede. En la medida que tú vas avanzando tecnológicamente y vas conectando mucho más, vamos a decir, personas a tu red de información y de trabajo, estás exponiendo al mismo tiempo a los ataques cibernéticos que puedan suceder. Y para eso se requiere del establecimiento de los diferentes protocolos y métodos para evitar que eso suceda. ¿Cuáles han sido los principales logros? El país continúa avanzando, cerrando la brecha digital, es decir, que las personas cada vez más están accediendo a Internet. Hay que decir algo. La República Dominicana como país, y no solamente nosotros, sino el mundo ha dejado de analizar, o el nivel el analfabetismo se analiza de una forma distinta. En los años 70, en los años 80,
Hace mucho tiempo se hablaba de analfabeto el que no sabía leer y escribir. El nuevo analfabetismo es aquel que no tiene acceso a tecnologías, el que no tiene acceso a Internet. Por lo tanto, el darle acceso a las personas a las capacidades digitales, pues obviamente es la nueva forma de reducir el analfabetismo. El país ha logrado importantes avances en esto, avanza también con proyectos tan fundamentales como es el que digitalmente las personas puedan acceder para poner un ejemplo, a sus récords de notas, y que no tenga que estar solicitando la información. El expediente único educativo. El expediente único educativo, pero también hay un expediente único médico que se trabaja de manera importante para que usted pueda cargar con su propia información médica. Esto tendrá un impacto importante en el bolsillo de los dominicanos a nivel de costo de salud. Y obviamente también están todos los programas relacionados con la llamada burocracia cero, que es un programa en que el gobierno pues está trabajando de forma tal de que todos los trámites sean reducidos y el dominicano pueda accesar a sus servicios de una manera mucho más eficiente. De esta forma, pues obviamente, como yo utilizo un término para que la gente me entienda, el ciudadano dejaría de ser el mensajero del Estado, es decir, con el lleva y trae de papel y papeles para conseguir un servicio que lo debe recibir mucho más rápido y más eficiente. Señores, estamos conversando con Joel Santos, ministro de la Presidencia de la República Dominicana. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Seguimos con Joel Santos, ministro de la Presidencia de la República Dominicana. Joel, otro tema, porque la verdad que son muchos temas que maneja el Ministerio de la Presidencia, es el Sistema Nacional de Atención de Emergencia 911, como mejor lo conocemos. Sabemos... Una observación, le decimos 911. 911. Para que los niños, fíjate para qué, interesante, para que los niños no se confundan y no busquen el 11 si tienen que marcar. Y por eso hacemos mucho énfasis, le decimos 911 para que todo el mundo grabe 911, sobre todo los niños. Buen dato. Y de 911. Ese es un buen dato. Y nosotros llegamos, el Partido Revolucionario Moderno, el presidente Abinader, llega al gobierno en medio de una pandemia, obviamente con muchas situaciones de emergencia y una demanda muy alta. Asumimos el gobierno y le toca al Ministerio de la Presidencia, pues, continuar dándole seguimiento al 911. ¿Cuál es la realidad del día de hoy? Del 911, perdón. Del 911. Sí. Bueno, la realidad es que primero es una de las grandes conquistas que tienen los dominicanos. Es un proyecto que yo debo admitir de que ha pasado por diferentes fases. El dominicano tal vez al principio era incrédulo y pensaba de que nunca se iba a poder instalar un servicio como ese en la República Dominicana. Hay que decir que sí se realizó, pero ya lo considera como una conquista que hay que continuar mejorando. Por eso es que el dominicano es cada vez más exigente con su servicio 911. Ya no te está pidiendo aquel servicio básico que se daba en principio, sino que requiere mucho mejores tiempos de respuesta y obviamente una mejora tecnológica, y en ese proceso continuamos estando nosotros trabajando con el 911. Se han hecho importantes avances en meses recientes. En el año 2022, debo hacer la acotación, fue la segunda vez en la historia solamente que se redujeron los tiempos de respuesta. ¿Y por qué los tiempos de respuesta no se reducían históricamente? Bueno, no se reducían, y hay que reconocerlo porque cada vez más el sistema se ha ido ampliando. Al principio era un servicio más dirigido a Santo Domingo y Santiago, pues se ha ido ampliando, y en la medida que se va ampliando, los retos y la demanda de recursos es mucho mayor. Y el segundo elemento que le pone presión a los tiempos de respuesta es un tema que sí sucede principalmente en las áreas más urbanas, que es el tránsito. En la medida que el tránsito se ha ido complicando, pues obviamente mejorar los tiempos de respuesta es un mayor reto. Debo mencionar de que en el 2017 se redujeron, y fue la única vez, 30 segundos los tiempos de respuesta. Todos los otros, por las razones naturales que he explicado, ha aumentado. Y en el 2022 le redujimos más de 3 minutos a los tiempos de respuesta. Por lo tanto, fue un logro importante
en este aspecto. ¿Y en qué estamos trabajando hacia adelante? Estamos llevando al 911 hacia una nueva generación tecnológica que permita todavía el uso de nuevas facultades para seguir reduciendo los tiempos de respuesta que se traducen en un mejor servicio al público. Sobre todo los aspectos dirigidos a utilizar inteligencia artificial para, y obviamente la geolocalización para permitir que las unidades, tanto las de emergencia de salud como emergencias de la policía, los bomberos, obras públicas, pues pueda llegar a sus lugares de destino en una forma más rápida. En cuanto al proyecto de Pedernales, que es también otro de los ejes de este gobierno, y el Ministerio de la Presidencia de alguna manera encabeza los trabajos que allí se hacen, hemos visto ya grandes avances. Se están comenzando a construir los hoteles, algunos de los servicios públicos se están comenzando a habilitar. ¿Cómo visualizas la trayectoria de este proyecto que es tan hermoso y es de todos los dominicanos en lo que resta de gobierno y, como digo yo, en un segundo gobierno del presidente Abinader? Claro, la realidad es que el proyecto de Pedernales es el despertar no solo de Pedernales, sino del resto del sur. Es un proyecto diseñado para generar un impacto socioeconómico, no solo en Pedernales, sino comencemos en una primera instancia en la llamada región Enriquillo, que abarca el mismo Pedernales, Bauruco, Independencia y Barahona. ¿Por cómo? Con la generación de más de 10 hoteles en la zona de Cabo Rojo, un aeropuerto cerca de Oviedo y todas unas obras complementarias de servicio que, pues, sin lugar a dudas generarán uno de los proyectos turísticos más importantes del país a lo largo de 10 años. Claro, con una primera etapa que tendrá unos 6 hoteles que tendrán alrededor de 4.500 habitaciones. Es fundamental que todas esas áreas circundantes, todo lo de la región Enriquillo, desarrollen oferta complementaria para que los turistas puedan salir de esta zona y fortalecer turísticamente toda la zona. Pero la realidad es que es un proyecto que termina siendo embrionario para todo el resto del sur. El gobierno ha dispuesto de obras de infraestructura adicionales para que esa riqueza se desarrolle a lo largo del sur y, sobre todo, también que se acorte la distancia entre las áreas urbanas más importantes, particularmente el Gran Santo Domingo, con Pedernales, como con la inauguración de lo que son la circunvalación de Asua, que ya está inaugurada, la circunvalación de Baní, que está en desarrollo, y mejoras importantes en la carretera Enriquillo-Pedernales, que todo esto podrá reducir el trayecto desde el Distrito Nacional a Pedernales en más de 1 hora. Y obviamente acercando bastante y generando crecimiento y desarrollo económico. También hay proyectos destinados a mejorar todo lo que es la zona de Pedernales. Hay otras carreteras como la llamada carretera 47, que va desde Pedernales hasta Duvergé a través de la Sierra de Bauruco. Es decir, proyectos importantes que generarán crecimiento y desarrollo para el olvidado sur-oeste de la República Dominicana. El Poder Ejecutivo recientemente introdujo el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. ¿En qué consiste este proyecto que el presidente ha sido un abanderado? Muchos intelectuales y juristas han expresado que es un buen proyecto, que es una buena iniciativa. ¿En qué consiste? ¿Cómo transformará esto la administración de justicia en la República Dominicana? La importancia del Ministerio de Justicia, y lo voy a poner en palabras muy simples, es dividir las funciones para que el Ministerio Público se encargue de su principal razón de ser, dejando todos los temas administrativos, por ejemplo, para poner un ejemplo, la administración carcelaria y todos estos aspectos fuera de lo que tiene que ver la administración en sí de la justicia dominicana, y se pueda concentrar en seguir, pues, documentando mejor,
mejorando todos los procesos, porque esa independencia del Ministerio Público pues debe ser fortalecida, al tiempo de que se dejan de lado y se concentra el Ministerio de la Justicia en aspectos rutinarios y más operativos que tienen que ver cada vez menos con la llamada administración de la justicia. Me llamó la atención recientemente que en un almuerzo conferencia donde fuiste el orador invitado de la Cámara Americana de Comercio, después de haber hecho una posición magistral de cómo el país ha cambiado y por qué estamos cambiando, presentaste un decálogo del cambio, valga la redundancia. Y la verdad que me pareció un buen resumen de los ejes que ha asumido el gobierno como parte de nuestra propuesta de cambio. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia un poco de ese decálogo, que la verdad que me pareció genial y es un buen resumen de cómo este gobierno ha estado cambiando la vida de los dominicanos. Sí, la idea del llamado decálogo, que primero me tomaba un tiempo explicando que no eran 10, sino eran 11 conceptos, 11 premisas, 11 principios bajo el cual el gobierno estratégicamente ha estado pensando en la toma de sus decisiones. El decálogo trata de explicar cuál es el razonamiento detrás de la estrategia de este gobierno y liderado por nuestro presidente Luis Abinader. ¿Cuáles son esos principios y aspectos que están presentes en las principales obras y en las principales acciones de este gobierno? Y de hecho hemos conversado algunas de esos elementos de la estrategia en el día de hoy. Mira, y aprovecho y comienzo con la cual acabamos de hablar. Y es uno de los conceptos tiene que ver precisamente con esa independencia de la justicia, esa independencia del Ministerio Público, que es tan importante para lo que es el desarrollo futuro, el legado que se trata de dejar la República Dominicana. Y precisamente ese proyecto que tú hacías mención del Ministerio de Justicia es un ejemplo de por qué tenemos este tema. Por ejemplo, otro tema importante es el llamado efecto multiplicador. El efecto multiplicador de las inversiones, que es central en las decisiones que toma el gobierno dominicano de inversiones de infraestructura. Están orientadas y dirigidas para más que multiplicar la inversión privada. Ejemplo de eso, bueno, acabamos de hablar del proyecto de Pedernales. Otro ejemplo que para mí es sumamente interesante, el proyecto de Manzanillo, que es una inversión del gobierno dominicano de unos 46 millones de dólares, más otros 50 millones en infraestructura social y parqueo esa parte, para eventualmente también que el sector privado traiga una inversión en el caso de Manzanillo de más de 2.000 millones de dólares. Y lo propio también, atraer inversión privada para que se desarrolle el sur en el caso de Pedernales. Ese es otro de las premisas. Otro concepto importante es la colaboración con ese sector privado, trabajar de la mano. Otro concepto importante es que las inversiones que hace el sector público tengan un componente social importante. El ejemplo de Manzanillo, donde no solamente se está haciendo la inversión en el puerto, sino que hay una serie de obras sociales que persiguen que haya una inclusión, que es el elemento importante, el principio importante. Es decir, que los beneficios de las decisiones del gobierno a nivel estratégico tengan un beneficio directo en la sociedad que tenemos. Por supuesto, la persecución de la competitividad es otro de los elementos del decálogo, un esfuerzo importante por mejorar la competitividad estratégica de la República Dominicana, todo lo que tiene que ver el hub logístico, para poner un ejemplo, que maneja nuestro amigo Yayo Lobatón en aduanas, en coordinación también con las estrategias de los puertos de Jean Luis Rodríguez. Todo esto tiene que ver con una persecución de la mejora de la competitividad de nuestro país. También hay aspectos importantes, como son una orientación a mejorar
no solamente los ingresos del país, sino abaratar el costo que la población tiene. Es decir, no solamente perseguimos que haya una mejora salarial dentro de nuestra estrategia, sino que también la gente pueda reducir sus costos de día a día. Ejemplo de eso, los proyectos de transporte masivo, para que las personas, si gastan en pasaje 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos al mes, pues gasten mucho menos dinero a través del uso del transporte masivo. Burocracia cero es otro ejemplo, donde también se persigue que las personas, para hacer sus transacciones, puedan ahorrar recursos. Y así, pues obviamente, todas las decisiones que tomamos como gobierno están orientadas detrás de diferentes principios estratégicos. No puedo dejar de preguntarte, por tu experiencia en el área financiera, ¿cuál es la visión del gobierno con la modificación de la Ley 8701 de Seguridad Social? Bueno, la verdad es que es una ley que ha cumplido su función, ya tiene más de 20 años de promulgada, de operación, y la realidad es que nosotros como país tenemos que tomar los aspectos que hemos aprendido y mejorar este instrumento para que la seguridad social sea más inclusiva, es decir, que cada vez más podamos permitir que los dominicanos puedan recibir salud a un costo más reducido, salud de mayor calidad, y que más personas puedan accederlo. Pero al mismo tiempo también tenemos que perseguir que las personas puedan mejorar sus pensiones hacia el futuro. Es decir, que podamos hacer las modificaciones en la ley que le permitan a las personas poder mejorar lo que se conoce como su tasa de reemplazo, que es el porcentaje de su último salario con el cual se podrán recibir sus pensiones. La idea es que la seguridad, esta reforma a la seguridad social sea concertada, por eso el presidente lo incluyó en lo que son las discusiones, lo que le llaman las discusiones en la Ucamaima a través del Consejo Económico y Social, para que haya una concertación entre las principales fuerzas de la República Dominicana y podamos pues tener una ley más moderna que continúe mejorando lo que exitosamente el país ha podido hacer. Porque hay que decirlo, la ley 8701 ha sido una de las grandes conquistas sociales que el dominicano ha tenido. El panorama político, Joel. Estamos entrando en época preelectoral, el cronograma de la Junta Central Electoral comienza a rodar y creo que las encuestas hablan claro que se vislumbra un panorama donde hay un presidente Abinader con posibilidad de reelección y una victoria que pareciera estar de frente a él, y dos candidatos opositores que uno no arranca y el otro está estancado. ¿Cuál es tu opinión del panorama político? No, pero tú la acabas de describir mejor que yo. Bueno, la realidad es que agregándole obviamente a lo que tú magistralmente acabas de... La verdad que yo no tengo nada más que agregarle, pero sí debo decir que el presidente Abinader, pues, desde mi punto de vista personal, obviamente estoy externando una opinión personal, debe reelegirse, debe continuar precisamente basado en ese decálogo, basado en esas estrategias, en esos proyectos de nación, en ese legado que este gobierno puede dejar. Debe continuar 4 años más para asegurar precisamente todos estos principios, todos estos aspectos. Ahora bien, sí tengo que reconocer de que es una decisión personal que él tiene que tomar, es una decisión que él comunicará de la forma que lo entienda en el momento que lo entienda, dentro de lo que son los procedimientos que la ley obviamente le permite, pero desde nuestro punto de vista todas las condiciones están dadas para que el presidente Luis Abinader pues pueda reelegirse por 4 años más en beneficio de este país. Yo hago siempre una acotación, porque hay que entender bien en los tiempos en que vivimos, y creo que eso es algo muy importante. Siempre hago la mención de que
reconozco, ya tomándome el permiso de referirme a este tema, de que tal vez el presidente Abinader ha tenido la mala suerte, él, de gobernar en estos tiempos difíciles, pero hay que reconocer también que el país ha tenido la suerte de que en estas difíciles circunstancias le ha tocado un presidente como Luis Abinader. Es así, estamos totalmente de acuerdo con esa opinión y precisamente como le ha tocado ser un líder en crisis, necesita 4 años más para poder pues agotar su propuesta, su agenda, ese decálogo, pues extenderlo y completarlo, y nos sumamos también a esa visión que tienes de la reelección del presidente Luis Abinader. Joel, queremos darte las gracias por acompañarnos, agotar estos temas que te ha tocado gerenciar como ministro de la presidencia, y decir que como dominicano es un orgullo que personas como tú, que vienen del sector privado, que han tenido una amplia trayectoria en distintos aspectos, pudimos haber hablado también del tema turístico, que tienes una gran experiencia en el sector, pero es un motivo para invitarte nuevamente. Y que dentro de titulación, que es un tema, el tema de titulación, que siempre he dicho que es uno de los grandes logros de este gobierno del presidente Abinader. Lo hemos dicho varias veces en este espacio. Y que el gobierno se honre de tener perfiles que vengan del sector privado a aportar al sector público con preparación, pero también con esta capacidad gerencial que indudablemente has demostrado en el Ministerio de la Presidencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí, como digo, es un verdadero honor pues regresar aquí. Siempre he estado muy ligado a tu familia a través de los años, a nuestro gran amigo Orlando, a quien recordamos con mucho cariño, y la verdad que para mí, en lo personal hacia ti, es un honor sentarme contigo en este programa, como también lo fue sentarme con él en su momento. Y creo que el trabajo que tú vienes realizando, no solamente en la Cámara de Diputados, sino verte desarrollarte como político, como persona de sociedad, pues yo sé que para tu padre es un gran orgullo, pero también lo es para mí en lo personal. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, hemos conversado con Joel Santos, ministro de la Presidencia de la República Dominicana. Será hasta el próximo domingo aquí en Líderes.